En América Latina continúan los esfuerzos de los gobiernos por vacunar masivamente a su población. México autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik, mientras que en Chile hoy inicia el plan de vacunación contra el COVID-19 y se espera inmunizar alrededor de 5 millones de personas en el primer trimestre de 2021. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden firmó una segunda serie de órdenes ejecutivas para revertir las políticas migratorias de su predecesor. Los decretos en cuanto a la separación de familias, seguridad fronteriza e inmigración legal elevan a 9 el número de acciones ejecutivas de Biden en materia migratoria en sus primeras 2 semanas en la presidencia. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, encargará al economista Mario Draghi la formación de gobierno. Draghi comparece hoy miércoles tras el fracaso de las negociaciones entre los partidos de la coalición. El expresidente del Banco Central Europeo recibirá al país sumido en una profunda crisis económica mientras batalla contra la pandemia. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto saludarlos. Comenzamos en América Latina y el avance de la vacunación masiva contra el COVID-19 en algunos países de la región. En las últimas horas se conoció que el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik. Según el mandatario, durante una conversación telefónica con su homólogo Vladimir Putin, se negociaron 24 millones de dosis del antídoto. México es el tercer país con más muertes por la pandemia, con al menos 159.500 decesos y más de 1.8 millones de casos confirmados. COFEPRIS acaba de otorgar la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik V, creada por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia, y por lo tanto existe ya la posibilidad de que se importe y de que sea utilizada. Pasamos ahora a Chile, donde hoy el gobierno pondrá en marcha su plan de vacunación masiva con la esperanza de inmunizar alrededor de 5 millones de personas en el primer trimestre de este año. El país sudamericano cuenta desde la semana pasada con al menos 2 millones de vacunas del laboratorio chino Sinovac. De acuerdo al Ministerio de Salud, se dará prioridad el suministro de la vacuna al personal de salud, centros de Servicio Nacional de Menores, residencias sanitarias y también residentes de casas para adultos mayores. Desde el pasado 24 de diciembre, alrededor de 56.000 personas en Chile han recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y en su sexto día de misión, los expertos de la Organización Mundial de la Salud llegaron este miércoles al Instituto de Virología de Wuhan como parte de su investigación sobre el origen del COVID-19 en esta ciudad china. El instituto cuenta con varios laboratorios de alta seguridad donde los investigadores trabajan con coronavirus. En su momento, el entonces presidente estadounidense Donald Trump acusó al instituto de dejar salir el virus que causó el COVID-19, provocando esta pandemia mundial. Una acusación que Beijing ha negado tajantemente. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una serie de órdenes ejecutivas que buscan modificar algunas de las políticas migratorias de la administración anterior. El mandatario aspira a crear un sistema de asilo compasivo, lograr una inmigración segura y ordenada, así como reunificar las familias de migrantes que fueron separadas, entre otros puntos. Andrés Mesa Muñoz nos da más detalles en el informe. Joe Biden continúa revirtiendo las duras políticas migratorias de su antecesor. El presidente firma una nueva serie de órdenes ejecutivas destinadas a reparar el daño de la administración Trump. Entre ellas, una para reunir a los casi 1.000 niños que fueron separados de sus padres en la frontera sur, bajo la política de tolerancia cero a la migración ilegal del ex líder republicano. Queremos poner en marcha un proceso de inmigración aquí que sea humano, que sea moral, que considere solicitudes de refugiados, solicitudes para que las personas entren a este país por la frontera de una manera que trate a las personas como seres humanos. Otra para revisar una serie de políticas de la era Trump como el procesamiento de solicitudes de asilo, además de una revisión general al sistema migratorio para garantizar que funcione correctamente. Los críticos de Biden manifestaron su miedo a que la reforma migratoria provocara un efecto llamada de migrantes, especialmente desde Centroamérica. Pero la administración del demócrata ha advertido que los cambios tomarán tiempo. Este no es el momento de venir a Estados Unidos. Necesitamos tiempo para implementar un proceso de inmigración para que las personas puedan ser tratadas con humanidad.
Estas nuevas órdenes pasan a engrosar el voluminoso paquete de medidas migratorias implementadas por la administración Biden, entre las que se encuentran poner fin a la construcción del muro fronterizo con México y proteger a los llamados Dreamers, jóvenes indocumentados que llegaron ilegalmente a territorio estadounidense cuando eran niños. Y es que precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una visita nocturna al Capitolio para rendir homenaje a Brian Sicknick, el oficial de policía del Capitolio, asesinado cuando partidarios del expresidente Donald Trump irrumpieron en el edificio el mes pasado. En una ceremonia solemne, los líderes demócratas y republicanos del Congreso se presentaron en la rotonda del Capitolio para estos homenajes. En los hechos de violencia del 6 de enero, a Sicknick lo rociaron con gas pimienta y lo golpearon en la cabeza, según informó su padre. Un tribunal de París encontró culpable al Estado francés por no cumplir con sus compromisos para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero en un fallo histórico celebrado por los activistas como una victoria para el clima. Tras el fallo, ordenaron pagar la suma de €1 en compensación por el perjuicio moral. El veredicto tiene además un valor simbólico, ya que justamente en París se firmó hace 5 años un acuerdo internacional que tiene como objetivo limitar claramente el calentamiento global al menos de 2 grados centígrados. En Italia, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, recibe hoy el encargo de formar gobierno. Draghi se reunirá con el presidente italiano, Sergio Mattarella, quien asegura que Italia necesita un gobierno de alto nivel. Esto mientras el país lucha contra la pandemia y una profunda crisis económica. La decisión se registra tras la incapacidad de los antiguos socios del gobierno para llegar a un acuerdo que lleve a la formación de un nuevo ejecutivo. Un gobierno de alto nivel sin alianzas políticas. Esa es la visión que el presidente Sergio Mattarella tiene para Italia tras semanas de agitación política y mientras el país se enfrenta al coronavirus y a su peor crisis económica en décadas. Es mi deber hacer un llamado a todas las fuerzas del Parlamento para que otorguen su confianza a un gobierno de alto nivel no vinculado a ninguna fuerza política. Esta etapa requiere un gobierno sólido. El hombre encargado de la misión sería el ex jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que no es ajeno a la crisis. Apodado Super Mario, el economista italiano tiene el mérito de haber salvado a la eurozona en el punto más álgido de la crisis de deuda en 2012. Si es elegido como primer ministro, tendrá mucho trabajo por hacer. Italia fue uno de los primeros países europeos en verse afectado por la pandemia. Hasta ahora han muerto más de 89.000 personas. La economía se contrajo un 8.9% en 2020, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y el año pasado se perdieron más de 420.000 puestos de trabajo, incluidos más de 100.000 solo en diciembre. Draghi sería el encargado de elaborar el plan de recuperación de Italia, que estuvo en el centro de los enfrentamientos dentro del gobierno saliente y que llevaron a la dimisión del ex primer ministro Giuseppe Conte la semana pasada. Mattarella espera que el nuevo gobierno sea respaldado por el Parlamento, advirtiendo que la celebración de elecciones anticipadas dejaría a Italia en un estado de caos durante un momento crucial. En otras noticias, la policía de Myanmar presentó cargos contra la líder derrocada Aung San Suu Kyi por supuestamente violar una ley de importación y exportación y solicitó su detención hasta el 15 de febrero, según un documento policial. También los oficiales militares que registraron la residencia de Suu Kyi encontraron un aparato de rastreo telefónico cuyo uso solo está permitido por el gobierno o el ejército, lo que le puede costar hasta 3 años de cárcel. Por su parte, los ministros de Exteriores de los países que integran el G7 expresaron su preocupación por el golpe de Estado militar del pasado lunes en Myanmar y apelaron al ejército a restituir el poder al gobierno. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio revelaron la agenda que detalla las medidas contra el COVID-19 que se tomarán durante las justas de verano de este año. Dijeron que los atletas y funcionarios no deben usar el transporte público sin permiso y les pidieron que usen una mascarilla en todo momento durante el evento, excepto cuando coman o duerman. También pidieron a los fanáticos que no cantaran ni gritaran para apoyar a los atletas. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúen con nosotros. Feliz día para todos.
El espacio en France 24 dedicado a ofrecer